No, para que se vea. No, allá no. Madre mía, mírame, de la mano llévame, pues cerca que me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, pues cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me Buenas tardes, Verónica Rosas. Saludos a Don Cooper y a Benita. Como diré ya y esposo. de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, Bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes. si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, Bienvenidos, ya todos listos. Libreta y pluma. La Biblia, libreta y su lápiz. Madre, consuélame de Ya listos con su Biblia, la libreta, es que no su quiero lápiz. ofenderte Bendiciones, gracias María. por tus ojos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes para todos, dice. Para todos, buenas tardes. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Pino Hernández, bienvenido. Bienvenido al grupo del segmento bíblico a nuestra Madre María. Buenas tardes, Marisela Guevara. Estamos muy bien, gracias a Dios, Tere, gracias. Vayan asegurando sus preguntas si tienen alguna pregunta para que lo vayan contestando. Don Cooper, ahí la Biblia. Pregunten algo. O ya todos lo sabemos. Yo no. Yo no sé. Vayan preparando sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta de nuestra Madre María, de lo que se ha leído? No se queden con la duda, pregunten para que aprendamos también. Margarita Hernández. Bienvenida, Margarita. Gracias por mandarme sus imágenes de algunas
altares que ya le hicieron a la Virgen María. Muchas gracias. 6 Toledo. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar este segmento bíblico sobre nuestra Madre María en la Biblia. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero antes quisiera darle un mensaje de parte del Padre Antonio. Estuvimos hablando esta mañana y el Padre Antonio me hacía mucho hincapié que hiciéramos entre toda la comunidad esta reflexión. En medio de esta pandemia, de este dolor, de este sufrimiento, ¿qué me está diciendo Dios con todo eso que estamos viviendo? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y pues el Padre hizo mucho hincapié en esto. Y hasta dijo un dicho muy importante que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, que no hay mal que por bien no venga. Es verdad que cuando estamos en medio del mal, nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos desilusionados, pero es necesario que nosotros pasemos por ciertas pruebas para poder comprobar quiénes somos. De otro modo, ¿cómo puedo yo comprobar que soy auténtico cristiano si nunca he pasado por ninguna prueba? El amor se prueba en el crisol, es decir, en el fuego, en la prueba precisamente. Entonces, el Padre Antonio decía, tenemos que reflexionar como comunidad qué es lo que quiere Dios que nosotros entendamos de esta problemática que estamos viviendo ahorita. ¿Cuál es ese mensaje que Dios quiere que nosotros veamos y que lo aceptemos como voluntad de Dios? Y la otra era decir, él decía, no solamente me debo preguntar qué es lo que Dios quiere, sino yo mismo. ¿Qué es lo que yo pienso de esta pandemia, de esta prueba, de esta aflicción que estamos pasando? Porque no es un castigo, pero sí pudiera ser una reprimenda, una llamada a la disciplina. Porque definitivamente que esta humanidad está de cabeza. Y aún así, en medio de este dolor, hay mucha gente que todavía no sueltan su egoísmo, todavía no sueltan su soberbia. Entonces, para ellos Dios no les ha dicho nada. Para ellos esta llamada de atención no es más que una catástrofe y una problemática que la humanidad está viviendo, pero no lo toman como un mensaje de Dios. Y la otra cosa que me hacía hincapié el Padre Antonio que yo dijera aquí en este segmento y en el Rosario, ¿qué voy yo a responderle a Dios acerca de esta situación? Acerca de esta problemática, de este dolor que algunos han pasado muy duro porque algunos familiares han fallecido. ¿Qué voy a responder yo? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Y estaba haciendo mucho hincapié en lo que nosotros decíamos ayer en la noche en el Rosario. Tenemos que acompañar nuestra petición a Dios con un ofrecimiento para que se concretice lo que nuestro corazón anhela. Si yo deseo que Dios acoja a mis seres queridos que partieron en su santo seno, debo de acompañar con una respuesta mía, no nada más la petición, porque eso es muy fácil, tener una religión y una fe de petición. Te pido por mis parientes, te pido por mi familia, te pido por mi trabajo, te pido por mi conversión, te pido por esto, por lo otro, por aquello. Puro dame, pero nosotros nunca damos. Entonces, allí se enfocaba bastante el Padre Antonio diciendo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Tus manos están llenas de qué? ¿De desconfianza? ¿De faltas de fe? ¿De orgullo?
de soberbia, de miedo, de pánico? ¿O traes algo para ofrecerle al Señor? Para que también esa petición que estamos haciendo a nuestro Padre Dios, pues tenga una respuesta. Claro que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, eso no hay problema. Pero si nosotros traemos un ofrecimiento a Dios, un sacrificio, un esfuerzo, una promesa, definitivamente que las cosas serán mejor. Bueno, esto es lo que nosotros queremos hacer como comunidad. Y una cosa que él recomendó, que hagamos un sobrecito o una cajita o algo donde nosotros escribamos noche a noche esa promesa, ese esfuerzo, ese sacrificio que vamos a hacer, y lo depositemos en ese sobre o en esa cajita. Y esas obras cumplidas serán una flor con la que vamos a construir la corona para coronar a nuestra Madre María el día 31 de mayo. Y un error que cometimos, el que lo cometió el Padre, porque así nos envió el mensaje, que era sábado 31. Bueno, es domingo 31, pero eso es peccata minuta, eso no tiene importancia. Sea el día que sea, es el 31 de mayo, el día que vamos a coronar a nuestra Madre María, con las flores de ese esfuerzo, de ese sacrificio que nosotros vamos a realizar, esas ofrendas, ese ofrecimiento, esa promesa. Eso es lo que nosotros vamos con eso vamos a construir esa corona con la que vamos a coronar a nuestra Madre María. Entonces, y preguntémonos, detrás de este bien, de este mal, de esta enfermedad, de estos contagios, ¿cuál es el bien que Dios quería que nosotros descubriéramos? Bueno, pues vamos encomendando este segmento bíblico a nuestro Padre Dios después de este aviso, y hagamos esa oración encomendando a nuestro Padre Dios esto que vamos a aprender de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, derrámate en cada uno de los hogares y manda tu luz y tu sabiduría. Necesitamos de ti porque tú eres la fuerza, tú eres el fuego que purifica, la fuerza que levanta, la sabiduría que orienta, el camino que nos lleva a Jesús. Espíritu Santo, te pedimos esa iluminación en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos des la fortaleza para seguir adelante en medio de tanta dificultad y de tanto problema. Que sepamos descubrir cuál es tu voluntad detrás de esa reprimenda, detrás de esa corrección que tú quieres para esta humanidad. Y yo, como parte de esa humanidad, quiero responder, quiero serte fiel. Padre Santísimo, envía desde tu seno al Espíritu Santo y a nuestra Madre María para que nos acompañen esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar con estos pequeños segmentos bíblicos acerca de nuestra Madre María. Cómo las Sagradas Escrituras nos están mostrando toda una doctrina increíble acerca del papel en la historia de nuestra salvación que juega nuestra Madre María. Y ya habíamos visto dos verdades. Una el viernes, que fue la maternidad divina de María. Y ahí veíamos varios textos, ¿verdad?
Y ayer vimos la virginidad perpetua de María. Y hoy nos toca mirar la Inmaculada Concepción. Es decir, María fue concebida sin mancha, sin pecado. Pero antes de eso, yo quisiera recordar algunas oraciones que nosotros usamos casi todos los días y que no sabemos ni de dónde vienen, ni quién las hizo o por qué. Si ustedes se acuerdan esta, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, ¿se acuerdan de esa oración tan hermosa? Bueno, ahorita les voy a decir de dónde procede. Dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Esa es una de ellas. Pero hay otra también muy importante y que la hacemos siempre después cuando terminamos el rosario. Y dice así, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa, y bendícenos, Madre mía. Estas oraciones, no crean que las inventamos ayer. Estas vienen desde el siglo II y siglo III, por allá por el año 150, el año 180. Hay pergaminos precisamente escritos de esa oración que ya los cristianos de los primeros, el primer y el segundo siglo la usaban para encomendarse a nuestra Madre María y pedirles su compasión, su protección. Estas oraciones son muy significativas puesto que nos dan muestra de que la cristiandad siempre ha creído en nuestra Madre María, en la intercesión de nuestra Madre María, en la capacidad que tiene María de solicitar cosas o de conseguirnos cosas de las manos de Cristo. Esto es algo grande que nosotros debemos de tener en nuestro corazón para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en nuestra Madre María pues sea mayor. Que no estemos confundidos. Vamos a hacer un pequeño resumen del primer tema por aquellos que se están conectando nuevos y que no lo saben o no lo escucharon. Dice, María es Madre de Dios. Había una herejía de Nestorio en el 429 después de Cristo que él dijo que María no era Madre de Dios, era Madre de Jesucristo, pero no Madre de Dios, Madre de Jesús, pero no Madre del Verbo, y que Jesús, aunque tenía dos naturalezas, una naturaleza era la divina y nadie podía ser madre de la naturaleza divina, puesto que Dios no tiene madre que lo engendre, según él. Pero sin embargo la Iglesia, basada en las Sagradas Escrituras, fundamenta ese dogma de la maternidad divina, la maternidad divina de María. Y lo fundamenta claramente en Juan 1, del 1 al 14, donde nos habla que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y además en Colosenses 2:9, donde dice que corporalmente en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. Y si eso es así, entonces Dios está en la persona de Cristo. Y si María es madre de Cristo, es madre de Dios. No de la Santísima Trinidad, pero sí madre de Dios. Esa fue la primera enseñanza que nosotros vimos. Y la segunda enseñanza es María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Eso ya lo enseñamos y vimos varios textos. Uno de ellos muy importante, Ezequiel 44, del 1 al 3.
y vimos cómo unos textos que marcan y que confunden a nuestros, o más bien son, por lo cual son confundidos nuestros hermanos separados, que son Marcos 6.3 y Mateo 13 del 53 al 57, pero la respuesta también de esos textos que está en Mateo 27 del 55 en adelante, donde resuelve el enigma de quiénes son los supuestos hijos de María. Eso lo vimos ayer y tenemos esa doctrina tan clara, y que fue precisamente el Papa Martín I, en el concilio de Letrán, el que dio ese, o que proclamó ese dogma de la virginidad perpetua de nuestra Madre María. El otro dogma que ya habíamos visto, el de la maternidad divina de nuestra Madre María, ese lo proclamó el Papa Clemente I, en el 431, en el concilio de Éfeso. Y fíjense lo que dijo el Papa, porque eso es algo bien grande. ¿Cómo es que se anuncia el dogma? Dice: si alguno no confiesa que el Emmanuel es Cristo y que es verdaderamente Dios, y por tanto la Santa María Virgen es Madre de Dios, porque dio a luz al Verbo de Dios encarnado, llevó al Verbo hecho carne en su seno, y aquel que no crea esto sea anatema. Es algo bien duro, bien fuerte, pero es precisamente lo que es necesario que nosotros lo entendamos. Ahora, la Iglesia, no crean que se saca de la manga los dogmas y los enseña así nada más porque sí, sino que los dogmas son verdades de la Iglesia que siempre ha enseñado, o verdades bíblicas que siempre se han sabido y que nunca se han cuestionado. Y cuando hay alguien que hace un cuestionamiento dudando de esas verdades, entonces es que la Iglesia proclama esos dogmas. Por supuesto que desde el primer siglo, desde el año 33, ya se conocía que María era Madre de Dios, porque se reconoció a Cristo como el Señor, como Dios. Entonces María era Madre de Dios y María era virgen, por eso esa era la doctrina, hasta que no surge un hereje que dice barbaridades en contra de esas verdades. Entonces es que la Iglesia se pronuncia a favor de esas verdades para poder defender la doctrina bíblica sobre esa doctrina. Entonces, no es que la Iglesia invente dogmas. Y ayer veíamos que sí, es verdad que a nosotros los católicos, nuestros hermanos separados nos acusan de que somos dogmáticos. Pues sí, sí es verdad, porque todas las verdades de la Biblia son dogmas a creer, son verdades para creer, no son sugerencias, sino que son dogmas. Es decir, son verdades obligadas por fe, no porque las entendamos. ¿Quién va a entender que la Trinidad es un solo Dios en tres divinas personas? Yo no lo entiendo, nadie lo entiende, pero sí, la fe es la que nos dice que Dios es un Dios más grande que mis pensamientos, más grande que mi entendimiento y que mi sabiduría. Entonces, Él sí sabe cómo es que es un solo Dios en tres personas diferentes o tres personas distintas. Por eso es que los dogmas son dogmas de fe, precisamente, porque no los entendemos con la razón, sino con la fe. Dicen los testigos de Jehová, es imposible, no cabe en nuestra mente que Dios sea único en tres personas. Eso es un invento diabólico de la Iglesia Católica. Eso es de los testigos de Jehová. Pero ¿quién los ha puesto a ellos como la medida de la verdad? No, no se puede. Las cuestiones de fe, por eso se llaman cuestiones de fe.
no se llaman de razón. Para eso tenemos la filosofía, para eso tenemos la metafísica, para entender las cosas con la razón. Pero eso no nos llevan a Dios. Dios es alguien más arriba y más grande que toda la sabiduría del mundo entero. Entonces hoy nos toca ver otro dogma de fe, la Inmaculada Concepción de María. María fue preservada de todo pecado, y este dogma lo proclamó el Papa Pío IX, Papa Pío IX, en 1854, en una, se le llamaba bula, pero bula era porque era un pergamino o un papel que se le ponía un sello con una bola de plomo, y le ponían el sello del Papa, del anillo del Papa. Entonces se la llamaba la bula, y esa tenía el nombre Inefabilis Deus, es decir, el Dios infalible. Y eso es algo grande. ¿Y qué decía ese dogma? Que María fue preservada de toda mancha, es decir, ella nació sin la mancha del pecado original. Porque en la Biblia nos marca que el pecado es heredado por la madre. Y Jesucristo tenía que tener una madre para introducirse en el mundo. De otro modo, ¿de qué manera se iba a introducir? ¿De una forma mágica? No, Dios no es de magia, Dios es de cosas reales. Y entonces, para que Jesucristo pudiera entrar en el mundo, era necesario que su madre fuera inmaculada, sin mancha. ¿Por qué? Porque si la madre estaba sucia o manchada con el pecado, el hijo también vendría con esa herencia, la herencia del pecado. Y desafortunadamente, para nosotros, humanamente hablando, heredamos ese pecado. Ahora, el pecado no es algo que tenemos, sino algo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? La gracia divina. Es decir, venimos sin la gracia de Dios. Venimos con aquel faltante de gracia que nos heredó Eva. Y Jesucristo no podía venir a este mundo con un faltante, porque Él es la gracia, Él es Dios. Y pudiéramos decir que ¿por qué entonces, en vez de liberar Dios a María del pecado original, por qué no preservó a Jesús aunque hubiera nacido en un vientre manchado? Pues no, porque entonces Jesucristo necesitaba haber sido redimido también. Y Jesucristo no puede ser redimido puesto que Él nunca fue condenado. Él es Dios. Entonces la sabiduría de Dios preserva, no por méritos de María. María no hizo ningún mérito. El mérito lo hizo el propio Jesucristo. Es decir, Él se fue preparando desde toda la eternidad una mujer. Por eso dice el Apocalipsis que en el cielo hubo un silencio como de media hora, esperando el sí de María. Y cuando ese sí lo dio María, los cielos explotaron en alegría, en júbilo, en gozo. Eso fue una cosa grandiosa. Nuestro Señor Jesucristo fue preparando a esa joven Galilea, a esa joven Nazarena, para que fuera el vientre purísimo donde Él viniera a tomar carne, y de ahí nacer limpio sin pecado. Porque si Jesucristo nacía con pecado, no nos podía redimir. Para ese caso, cualquiera de nosotros se subía a la cruz y decía: yo redimo con mi muerte a toda la humanidad. Pero ese acto de heroísmo no tendría ninguna trascendencia, puesto que estamos llenos de pecado. Entonces el pecado original es no algo que se nos echó encima, no, sino algo que se nos quitó. Se nos quitó la gracia de estar en la presencia de Dios, inmersos en la presencia de Dios. Entonces nuestra Madre María tiene su festividad,
el 8 de diciembre. Ahí se celebra la Inmaculada Concepción. ¿Verdad? Dice, Jesús es igual a los hombres, menos en el pecado. Por eso lo dice la Escritura, que Jesucristo se parece en todos, y no nada más se parece, sino que es igual a cualquier hombre, menos en el pecado, porque Él mismo preservó a nuestra Madre María de ese pecado original, para que ella diera a luz al Salvador. Y vamos a ver, yo le voy a pedir a Benita que lea por favor Romanos 12, del 12 en adelante, y mientras Romualdo va preparando Gálatas 4, del 4 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar abiertamente, como el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Aquí vemos cómo Adán nos condenó a todos. El pecado entró en el mundo y se propagó a toda la raza humana. Y si ese pecado de un hombre carnal alcanzó a toda la humanidad, ¿cómo no va a alcanzar la gracia? Romanos 12, no, perdón, Romanos 5, del 12 en adelante. Del 12 en adelante. Y dice, no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios ahora, en este tiempo presente. Es verdad que el pecado de Adán alcanzó a toda la humanidad, a toda, no se escapó ni uno solo. Pero recuerden que ya María es el eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y tenía que haber un rompimiento de ese pecado, y ese pecado lo rompió el propio Jesús. Recuerden lo que veíamos en Génesis 3:15, donde hubo aquella sentencia para la serpiente, donde decía, pondré enemistad entre ti y la descendencia de la mujer. Dice, y la descendencia de la mujer te pisoteará la cabeza. Desde allí comenzó el triunfo de Jesús. Antes de nacer Jesús, pisoteó la cabeza del dragón, porque preservó a María del pecado original. Desde allí comenzó. No es María la que le pisa la cabeza a la serpiente, no. Es su descendencia. Así lo decía Génesis 3:15. Entonces, ¿quién es la descendencia de María? Jesús. Por eso Él, ya desde el momento que se introduce en el mundo, comienza pisoteando la cabeza del dragón. Y fíjense lo que dice el verso 17. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de justicia, reinará en la vida. Es decir, todos aquellos que nos acogemos a la gracia derramada por Jesucristo, estaremos triunfando en la vida.
sobre la muerte. Dice, pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró el perdón y vida para todos. Estamos viendo la comparación del Adán carnal con el Adán celestial. Ese Adán celestial que desde el momento en que se introduce en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, preserva a María de todo pecado para que ese vientre sea santo y entonces poder nacer en la carne limpio. Y lo vamos a ver otra vez en aquel texto que yo le voy a pedir a Romualdo que no pierda ese texto de Gálatas 4:7. Bueno, vamos a leerlo y luego después vamos a leer otra vez de nuevo ese texto que leímos hace 2 días de Ezequiel 44, para que lo vayamos armando y comprendiendo. Vamos a ver Gálatas 4 del 4 al 7. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Ahí está, primero. Llegada la plenitud de los tiempos. Y esa plenitud de los tiempos vamos a hacer un arco iris. ¿Cuándo es la plenitud del día? Cuando el sol está en el cenit, es decir, a la mera mitad. Esa es la plenitud del día. Pues cuando llegó la plenitud de los tiempos, ese sol que es Jesucristo estaba exactamente en el punto más alto de la historia de nuestra salvación. Entonces, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su propio Hijo a nacer de mujer para liberarnos a los que estábamos presos o cautivos de la ley. Vamos a continuar. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios los ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Ok. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, vemos aquí cuál era la intención de Dios. Enviar a su Hijo para rescatar a la humanidad. Y aquí lo tenemos, precisamente en Romanos 5, del 19 en adelante. Dice, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también, por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Esto está también en Sabiduría 3. Dios mío, es una doctrina bien hermosa, pero no la vamos a leer hoy. Dice, al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, abundó el pecado de Adán, que nos heredó a toda la humanidad. Pero viene el nuevo Adán, el Adán del cielo, y entonces sobreabunda la gracia en toda la humanidad. Por eso dice aquí, como la desobediencia de uno se hizo pecadores a muchos, así también, por la obediencia de uno, toda la multitud es constituida justa. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna y por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ven cómo la palabra de Dios nos va dando las claves, pero eso sí, es como un rompecabezas, que si nosotros no entendemos la palabra de Dios y no sabemos en dónde está esta pieza y en dónde está la otra, no podemos armar esa doctrina. Por eso veíamos ayer lo que decía la segunda carta de San Pedro 1:20, que la escritura no se puede interpretar por cuenta propia. Tenemos que esperar a que los maestros que la iglesia tiene nos vayan instruyendo. Y también decía la segunda carta de San Pedro en el 3:16,
que hay muchas cosas muy difíciles en la Biblia que no podemos entender por cuenta propia y nos podemos perder. Y dice, y los ignorantes las tuercen para su propio mal y su propia condenación. Y veíamos ayer un ejemplo bien claro. Aquí mismo nosotros nos enredábamos con una cita bíblica que claramente decía que María era la señal en Isaías 7:14. Y cuando yo les pregunté, ¿y cuál es la señal? Cristo Jesús. Y no es Cristo Jesús la señal. Era la Virgen María, la señal. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, claramente lo dice Pedro, hay muchas cosas muy difíciles de entender por cuenta propia. Ok, entonces tenemos que descubrir cómo es que tenemos que unir este texto, este otro, ir al Antiguo Testamento, en dónde está la raíz de esta verdad y dónde viene a salir el árbol y a echar el fruto. Y entonces ir armando ese rompecabezas y entender claramente esa doctrina. Y vamos ahora a ir ahí a ese texto muy importante que a mí siempre me encanta y me gusta por la forma tan exquisita como lo menciona, que es Ezequiel 44. Y voy a pedirle al hermano Romualdo que lo lea, pero vamos a ponerle mucha atención. Allí es donde se marca prácticamente dos cosas. Se garantiza la virginidad de María y se garantiza la inmaculada concepción de María. Ezequiel 44, desde el 1 en adelante. El hombre me hizo regresar a la puerta. Este templo estaba cerrada. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. No la abrirá nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta. Vamos a detenernos allí. Me llevó a la puerta oeste. Perdón, este. La puerta este está al este. Valga la rebusnancia, decía un padre en el seminario. Valga la rebusnancia, decía el burro rebuznando. La puerta este que está al este, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde sale el sol? ¿Por qué puerta de los 4 puntos cardinales nace el sol? Por el este, por el oriente. Por eso Dios lleva al profeta a la puerta este, para que vea nacer el sol de lo alto, que es Cristo Jesús. Él es el sol nacido de lo alto. Y dice, pero nadie entrará por ella. Vuelvan a leer, por favor, Romualdo, desde el 1. El hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Estaba cerrada esa puerta. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. Ahí está, esta puerta permanecerá cerrada. La virginidad de María permaneció intacta. Nunca nadie, ni siquiera Dios, abrió esa puerta de su virginidad. Inmaculada, sin mancha, limpia. No la abrirá nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta. Ahí está. Nunca nadie la abrirá ni nadie entrará por ella, porque esa puerta le pertenece a Yahvé, Dios. Es de él. Es decir, la preservó. La preservó. La rescató. ¿Qué más dice? Permanecerá cerrada, pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Ok. Esa puerta, solamente el príncipe puede llegar hasta ella, pero no la va a penetrar. Ni hacia allá, ni hacia acá. Simplemente llega hasta el vestíbulo de la puerta y se sienta ahí a realizar la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de comer, se habla de cumplir la voluntad. Por ejemplo,
cuando dice Daniel, y el ángel tomó un libro y me dijo, cómetelo, no quiere decir que se va a comer el libro, no. Estúdialo, escudriñalo, apréndelo. Eso es comer el pan. Entonces aquí, Jesucristo, ¿qué hizo? Cumplir la voluntad de Dios, es decir, vino y se sentó a la puerta de la virginidad de María y comenzó a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué más dice Romualdo? Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Ahí está. ¿Cómo fue concebido Jesucristo en el vientre de María? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso dice Lucas. Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y cómo nació? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Así de sencillo. Miren, hay una imagen que yo no me acuerdo dónde la escuché, que ¿cómo es que Jesucristo preservó a María del pecado? Dice, hay dos maneras de preservar o de salvar a alguien. De salvar a alguien. Y Jesucristo salvó a María de la mordedura de la serpiente. Hay dos maneras. Una, Jesucristo podía salvar a María si ella se hubiera metido en el nido de la serpiente, es decir, en el nido del pecado, y la hubiera mordido, y Jesús tenía el poder de limpiar o salvar a María de esa mordedura, de esa serpiente. Sin embargo, no lo hizo así. Hay otra manera de salvarla, y fue la forma como Cristo salvó a su propia madre de que la serpiente del pecado la mordiera. Está el nido de la serpiente y María se puede acercar, pero antes de que llegue, Jesús la toma y le dice no. Y entonces ya la serpiente no la puede alcanzar para morderla. De esa forma fue que Jesucristo salvó y preservó a nuestra Madre María de ese pecado original que nos heredó Eva y que toda mujer hereda al Hijo. Entonces Jesucristo salvó a María de la mordedura de la serpiente del pecado, de la serpiente antigua, de Satanás. Y al ver Satanás que no pudo morder a nuestra Madre María, entonces se fue a perseguir. Ese está vamos a leer Apocalipsis 12, 17. Creo que es 12, 17. Dice, entonces el dragón se enfureció. Cuando Jesucristo rescata a María, la salva de la mordedura de Satanás, el dragón, es decir, Satanás, se enoja, se enfurece contra María. Dice, y entonces fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos. ¿A cuáles hijos? A los hijos de María. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Ahí está. Cómo nuestra Madre María fue preservada de ese pecado original. Y yo quisiera que viéramos 1 Corintios 15, 21. Quien quiera, Benita o Romualdo, quien sea. 1 Corintios 15, 21. Vamos a ver qué nos dice allí. Que sea rápido. 15, 21. Ya, usted ganó. A ver, el más veloz. Del 20 puede ser. Desde el 20, vamos a ver desde el 20. 1 Corintios 15, desde el 20 en adelante. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde les tocará los suyos cuando venga a pedir cuentas. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino. Después de haber desarmado todas las estructuras,
autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Ok, palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vemos como aquí, desafortunadamente, excepto María, todos estamos mordidos por la serpiente del pecado. Todos. Y como estamos metidos en Adán, en la carnalidad de Adán, pecamos. Y como pecamos, tenemos que morir. Pero también, como todos estamos en Cristo Jesús, por el bautismo, también todos resucitaremos. Esta es una doctrina increíble que a veces nosotros no la tomamos en cuenta. Dice, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que durmieron.